Argentina Provincia, un mapa de las políticas públicas de nuestra provincia. 10 años de crecimiento ininterrumpido. La Argentina estaba en el barro, en el fondo del mar. No había horizonte. Más del 27% de desocupación, casi el 50% de pobreza. Las críticas desde la llegada de Néstor fueron así degradantes. En el 2003 le daban 15 días al gobierno de Néstor Kirchner, en el 2005 le daban 20, en el 2007 le daban un mes. Siempre la actitud destituyente, siempre agoreros, planteando el fin de un proyecto político que lleva adelante un modelo económico que cambia la matriz agroexportadora por una Argentina industrial, de valor agregado a la producción primaria, de formar ciudadanos capacitados para ese desafío industrial. La destrucción es en un minuto, pero la reconstrucción es lenta. Para hablarnos de esa reconstrucción está aquí Axel Kicillof, nuestro amigo y compañero ministro de Economía, en comunicación telefónica. Axel, buen día. Vito Escolese, Martín García, Gabriel Mariotto, te saludamos desde Radio Provincia. Hola, buen día, ¿cómo están? Todo en orden, Axel, ¿vos? Bien, yendo para la oficina. Muy bien. Tenemos algunos temas de agenda de este tiempo. La asignación familiar, este aumento en las asignaciones repercute favorablemente en la economía barrial y por supuesto en la mesa de todas las familias de nuestros barrios. ¿Cómo lo estás analizando, Axel? Mira, creo que fue el día viernes, hicimos una no presentación ni un anuncio, sino más bien una ampliación de lo que ya había anunciado la presidenta junto con Diego Bocio, porque queríamos resaltar básicamente dos cuestiones. En primer lugar, que este incremento de la asignación universal por hijo del 40% a partir de junio y en conjunto con la asignación universal, que es para aquellos que no tienen un empleo formal, es un programa de este gobierno que ha sido, la verdad que muy valorado en otros lugares del mundo, incluso por organismos internacionales, porque lo que viene a hacer en países como la Argentina, donde todavía lamentablemente, aunque estos 10 años con una baja sustancial, pero existe el empleo informal, genera desde el Estado un incremento, digamos, un plus por hijo, que además viene con una serie de condiciones que ustedes conocen, vinculadas a la educación, a la salud. Es decir, es un plan integral que al tiempo que genera un ingreso adicional para las madres y los padres de hijos que ellos mismos no tienen un trabajo, como se dice, en blanco, al mismo tiempo genera una serie de obligaciones que son muy importantes desde el punto de vista de la recuperación de las capacidades del Estado, porque el Estado abandonó funciones básicas que tuvo previas al neoliberalismo, como encargarse básicamente de que la salud y la educación fueran realmente universales, lo cual en manos privadas, por supuesto, como ha pasado en los 90 y antes de la privatización de la salud y la educación, se garantiza un servicio para muy pocos. Pero al mismo tiempo se generó un incremento en las asignaciones familiares, que es aquellos que cobran por cada hijo los empleados con registración, todo en regla. Así que es una medida muy importante que tiene desde un punto de vista un impacto sobre cada individuo, ¿no? Sobre estas familias que van a recibir un aumento del 40% en lo que cobraban por hijo en términos de asignación universal o asignación familiar. Pero también desde el punto de vista macroeconómico, y eso era lo que yo quería resaltar, porque muchas veces estas cuestiones se pierden en ese debate tan ideologizado por la derecha y por la ortodoxia económica, que piensa que cuando el Estado provee una prestación social, como es el caso de la asignación universal por hijo, y quitando esas aberraciones de que se va por la canaleta de la
De la droga, del Paco, bueno, claro. Quitando esas ideas prejuiciosas, que en realidad es un prejuicio para con los sectores más vulnerables, menos pudientes, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que en este país haya prácticamente racismo contra los pobres. Yo recuerdo que cuando fue esa frase tan desafortunada y sin filtro del senador radical, Sanz, lo subrayamos como un gorilismo sin super yo, porque no tuvo la oportunidad de reprimir tal aberración, ¿no? Y la Mira, expresó... yo te digo porque hay ciertos sectores políticos y sociales de la Argentina que todavía, cuando hablan de gente que no ha tenido las mismas oportunidades que ellos, dice palabras como los negros, pero refiriéndose a los pobres, digamos, unificando en un país tan realmente pluralista en cuanto a las razas, en cuanto a su formación, así todo eso que vos decías, digamos, la tilinguería, el pensamiento aristocrático, todavía tiene un fuerte desprecio por la gente que no ha tenido iguales oportunidades. Este gobierno se ha dedicado a crear esas oportunidades y obviamente es atacado el gobierno porque se monta ese mismo ataque que está generalizado en determinados sectores que también abarca a los trabajadores, ¿no? Algo que le da mucha bronca a alguna gente es que los trabajadores ganen bien, ganen mejor, tengan paritarias, tengan derechos, se vayan de vacaciones. Y bueno, la verdad que la Argentina durante 40 años prácticamente el neoliberalismo se había desacostumbrado a que también el pueblo trabajador, los más vulnerables, tenían derechos y que el Estado es realmente el único garante de esos derechos, porque sabemos todos que las políticas despiadadas, liberales, de libre mercado, nos dejaron, sí, en la canaleta, claro, digamos, de la miseria. Y eso, la verdad que quería resaltar el otro día que no solo hay un papel de ayuda inmediata, directa, y un beneficio y un derecho que se le cubre el que no tiene empleo en blanco, o un incremento para aquellos que lo tienen, en lo que reciben como ayuda por hijo desde el Estado, sino que también hay un efecto general para todos los demás argentinos que no lo reciben directamente, porque siempre que uno distribuye, siempre que genera distribución, los menos pudientes, eso por una ley económica, ¿no? Buena parte del ingreso de los que tienen menos se dedica al consumo, casi todo, porque no hay capacidad de ahorro en los sectores más desguarecidos. Entonces, eso va al consumo, el consumo genera ingresos en los empresarios, en los comerciantes, eso genera a su vez la posibilidad de dar trabajo, de generar inversiones, y lo que parece ser una ayuda focalizada que a nosotros nos interesa tremendamente, pero al tratarse de un programa universal que abarca 8 millones de individuos, también funciona como un resorte que impulsa la economía en su conjunto. Claro, ahí está. La producción, eso, el empleo, así que son medidas muy importantes para nosotros, tienen un enorme multiplicador. Ahí estás dando cuenta de esa mirada macro, cuando los economistas liberales lo toman como un gasto y lo primero que quieren hacer es ahorrar en materia de inversión pública para que le cierren las cuentas. Y esto vos lo estás dando desde la perspectiva macro, lo que significa para el ciudadano y lo que significa para la economía del país. Mira, es una moneda de dos caras, pero es una moneda de oro, ¿no? Porque por un lado ayuda al que no puede, no tiene, al que le falta, y en Argentina hemos avanzado, decían, escuchaba yo la introducción, que efectivamente es enorme lo que ha avanzado el país desde aquel 2001 y de 2003 cuando Néstor asume, es realmente un avance como no hay precedentes en la historia argentina, y por más que traten hoy, digamos, en el marco ya de una campaña electoral despiadada, mezclada con elementos de generar desánimo y desestabilizar las variables económicas, pero todos sabemos que ha crecido la Argentina estos 10 años, cómo ha mejorado la condición social. Hablaban ustedes de tasas de desempleo superiores al 25%, casi un cuarto de la población activa, y hoy estamos poniendo el 7%. O sea que se ha hecho lo que Europa dice que le va a llevar casi un siglo.
bajar las tasas de desempleo del 20 y tanto hasta abajo del dígito, pero se ha hecho en 10 años. Lo que pasa es que también tanto lo que falta, porque mientras haya un solo argentino que no tenga un empleo formal, que no tenga seguridad en su trabajo, que no tenga continuidad en su trabajo, mientras haya un solo argentino y un solo niño en particular que todavía no tenga resuelto el plato de comida para sus próximos años, que tenga que todavía depender de nuestros programas de transferencia, falta mucho por hacer. Faltan décadas de trabajo para que la Argentina sea nuevamente un país industrial desarrollado y de la mano de un proyecto económico de la orientación productiva de la Argentina, todos los argentinos tengan derecho y capacidad de obtener trabajo, mejoras en la educación, mejoras en la salud. La verdad es que... De eso se trata, ¿no? De cambiar esa matriz dependiente por una matriz industrial para el resto de la vida de nuestra patria. Por eso, pero no hay duda, muchas veces nos dicen que no tenemos autocrítica porque para nosotros no es ninguna vergüenza decir que todavía falta mucho, todo lo contrario, pero no podemos partir, y no digo el gobierno, digo los argentinos, después de este cambio, este esfuerzo de 10 años, esta mejora para los trabajadores, para aquellos que menos tienen, pero también para los empresarios que han ganado fortunas estos 10 años. Pero enhorabuena siempre y cuando esas ganancias las reinviertan en el país, amplíen la capacidad de producción, amplíen los empleos y no sea ganancia especulativa financiera para unos pocos. Pero esa puja entre dos modelos de país se repite y se sostiene a cada instante. Y en coyunturas tan importantes como las que estamos viviendo, las expresiones de lo que es la ortodoxia, la derecha, con todo ese odio, todo ese resentimiento, y no por lo que falta hacer, sino por lo que se ha hecho. Por lo que se ha hecho. Axel, dos cosas, Martín García. ¿Qué tal? Una, digo porque me parece que hay que resaltarlo, porque estas cosas se dicen, se entienden, pero hay veces que es difícil al que todo el mundo lo capte. Lo que vos decís es que cuando se le da dinero a los sectores desprotegidos para que sobrevivan, para que estén mejor, para que mejoren la calidad de vida, lo que se está haciendo es inyectando dinero a través de ellos en el circuito de la economía, y eso genera un beneficio en general para toda la economía, porque hay más consumidores, más productos que se venden, más empleo que se generan. Claro, eso los economistas, sí, lo dijiste perfectamente, lo llamamos efecto multiplicador, ¿no? Que un gasto de un peso no significa simplemente un ingreso de un peso, porque para, supongamos que hay que hacer la asignación universal y se compra un juguete, pero ese juguete implica en la industria del juguete un empleo, digamos, más empleo y posibilidad de más inversión y posibilidades de más crecimiento. Entonces, ese es lo que es un círculo en la economía que ha sido negado por la ortodoxia, que siempre ha tenido políticas ofertistas, siempre ha preferido darle un peso más a un banco que darle un peso más a un niño que la necesita. Pero eso no solo es mala conciencia, mala ideología, y lo digo porque, para decirlo de una forma que se entienda, sino que además es mala teoría económica y se disfraza de una discusión teórica y qué sé yo, cuando en realidad es el pensamiento que mejor defiende determinados intereses del capital financiero, del capital concentrado y de aquellos que realmente no viven del trabajo, del consumo y la demanda de los argentinos, sino de otros negocios. La especulación financiera que tanto daño nos hizo, ¿no? Claro, y no tiempos... les ha ido mal cuando todos los argentinos, yo me acuerdo en el 95, terminaba la facultad y recuerdo bien cuál era el panorama de demanda de trabajo para los jóvenes profesionales, ¿no? Era desolador. La verdad es que todos mis compañeros estaban viendo cómo se iban del país a ejercer sus trabajos. Entonces, y en el medio no había más soldadores, no había más torneros, no había más matriceros, porque las escuelas técnicas habían cerrado, porque la Argentina no necesitaba de esos oficios para lo que tenían diseñado. Entonces, repito esto, porque la verdad es que hay mucho para discutir acerca de qué hacer en el futuro, pero la discusión sobre qué hacer en el futuro
requiere una comprensión de la situación en la que estamos también. ¿Y qué hacer en el futuro? Seguir apostando a una Argentina en crecimiento, una Argentina con mayor distribución de la riqueza, que es como decía la presidenta. Yo el otro día lo complementé y ya hoy leía los diarios y escuchaba la mirada sesgada de la economía ortodoxa, ¿no? La presidenta dijo, y yo sobre eso hice alguna reflexión, ¿no? Que mucho tiempo a los argentinos nos dijeron que teníamos que tener paciencia, que el país tenía que crecer y que cuando fuéramos ricos, recién ahí vamos a poder dedicarnos a problemas como la miseria, la pobreza, la falta de educación, el derrame siniestro, de la ¿no? riqueza. Sí, esa teoría el día de la escarapela, que viene de la época de Adam Smith, ¿no? Porque Smith ya decía que en un país que crece bien, la riqueza naturalmente, decía, se va a distribuir hasta las capas inferiores del pueblo. El problema es que lo hicieron en nombre del peronismo, que tiene que construir siempre desde la justicia social, por eso la traición de los 90 fue trágica. Y trágica, y sus resultados todavía los vivimos, por más que se hagan muchos esfuerzos, por más que se hayan hecho muchos avances, que haya muchas conquistas, muchos logros del gobierno de Néstor, de Cristina, lo cierto es que eso que mencionaba recién, de que cerraron las escuelas técnicas, hoy estamos creciendo muy fuerte, con inversión, con mayor capacidad productiva, con salida de exportaciones al exterior, pero también con sustitución de importaciones, y nos encontramos con que no alcanzan los ingenieros, no alcanzan los ingenieros en general, pero los ingenieros en petróleo, actividades que se dinamitaron en el país para dejar tierra arrasada y hacer un país de banco, de financiera, de servicios, y en todo caso, en el mejor de los casos, agroexportador, como decía, pero recordemos también que ese modelo agroexportador terminó hasta fundiendo al campo. Claro. No, porque en los 90 terminamos en los 90 con la provincia de Buenos Aires, la zona núcleo, los campos más ricos del país hipotecados en manos del Banco Nación. Con cero producción, claro. Ni siquiera esas recetas le sirven a los que las pregonan. Y cuando vos dijiste la palabra odio, yo inmediatamente me acordé de vos con tu hijo en brazos y tu mujer escuchando toda esa jauría de odio que te tiraron en el buquebús. Y los compañeros te queremos bancar, todo tu humildad de bancarte ese ataque. Que del fondo estás trabajando por la gente, estás haciendo un servicio, lo haces como un militante, y la verdad que bancarse esas cosas es duro en una Argentina que ya debería ser distinta. Pero 30 años de democracia nos dan la madurez necesaria para responder con altura a la intolerancia. Axel, sos un compañero, un grande, seguí trabajando, dale con todo. Cuando nos pegan desde algunos lugares, bueno, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Sería muy contradictorio y muy feo para nosotros leer los diarios del sistema que hablen bien de vos, y que hablen bien de tu modelo económico. Así que seguí para adelante con tutti, hermano. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Axel. Y saludos para ustedes. Gracias, un abrazo enorme.